Bueno, continuamos con esta serie de videos de circuitos digitales, pues estamos viendo TTL y CMOS, las dos familias lógicas pues más importantes, o pues sobre todo las primeras eh, pues que se conocen o pues que se han trabajado en este mundo digital. Entremos a ver, antes de hablar sobre cada una de las familias, pues veamos la definición de lo que es TTL y de lo que es CMOS, ¿sí? Pues simplemente lo estoy sacando directamente de Wikipedia, les he dicho varias veces, pues a mí me gusta trabajar con Wikipedia algunas veces, porque me parece que pues todo el mundo tiene acceso a ellas, entonces pues por eso me gusta tratar de siempre trabajar con ellas. Primero que todo, TTL, pues ¿qué es? Simplemente transistor logic, ¿sí? De ahí viene el TTL, ¿sí? Y pues simplemente pues hay una serie de definiciones, si ustedes quieren podrían encontrar pues las definiciones. Y si vemos pues lo que les digo, estamos utilizando, aquí están los diferentes tipos de compuertas, pues utilizan transistores que ustedes no conocen tanto, ¿sí? Son otro tipo de transistores, pero al final pues simplemente estamos utilizando pues circuitos bipolares o pues elementos bipolares, ¿sí? Por acá está la NAND, ¿sí? Y bueno, así tenemos varios. Bueno, no hay más ahí como para hablar. ¿M? No interesa mucho pues entrar en detalle ya de la parte pues circuital. Y CMOS, pues CMOS es esto que está acá, ¿sí? Simplemente es metal y óxido, semiconductor de metal y óxido complementario, ¿sí? Ahí viene el CMOS, ¿sí? Y pues simplemente lo que les digo, acá está por ejemplo un negador, que es el mismo que teníamos en el otro caso. El diagrama es un poco diferente, pero al final es lo mismo. Y pues ya ustedes podrían ver pues las diferentes circuitos lógicos que existen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una NAND. ¿Mm? Ya acá pues, se habla un poco más de la fabricación y todo. Si ustedes quieren pueden entrar a observar pues más eso. Esto es más un comportamiento físico que otra cosa. Pues para nuestro curso no es tan relevante. Entonces pues por eso no voy a entrar en detalle pues de eso. Listo. Entremos entonces a ver pues las diferentes como características de cada uno de las familias. Arrancamos con TTL. ¿Sí? TTL, pues al final lo que normalmente vamos a trabajar es con las familias de 74, ¿sí? Y pues si hablamos del 74 básico, pues simplemente será el 74, el TTL estándar, ¿sí? O sea, el básico TTL siempre va a ser con 74. Por ejemplo, el 7404 sería el inversor. Así pues hay diferentes 74, ¿sí? Les queda de tarea a ustedes encontrar 74 qué es cada cosa, o sea, encontrar cuál es la NAND, cuál es la OR, cuál es la SOR, ¿sí? Encontrar de todas las familias lógicas, o pues no familias lógicas, perdón, sino todas esas, pues todas las compuertas lógicas de la 74, ¿sí? Si le agregamos la S, pues simplemente pues es una versión Shockley, ¿sí? De la 74, ¿sí? Hay otra LS que ya tiene baja potencia, ¿sí? Otra que es avanzada y otra que es avanzada baja potencia. Lo que tenemos al final de diferencia entre cada una de estas son, por un lado, consumos de potencia, como está acá, ¿sí? Pero por otro lado también, pues, tiempos, ¿sí? O sea, tiempos, por ejemplo, de conmutación. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un 1 y lo cambio a 0 en la entrada y lo meto a un negador, realmente lo que va a obtener es un 0 y un 1, pero va a haber un pequeño instante de tiempo mientras cambia, ¿sí? Aquí lo estoy poniendo exagerado, pero este tiempo es del orden de los picosegundos, ¿sí? Dependiendo de la tecnología, pues estos cambios pueden ser más rápidos o más lentos. Dependiendo de lo que sea que estemos montando, pues vamos a necesitar que esto sea muy rápido, o no importa tanto si es muy rápido o no es tan rápido, o sea el tiempo de cambio. Entonces, dependiendo de eso, pues utilizamos alguno de estos. Normalmente estos de acá, los últimos, utilizan ya en cuestiones más de militares y cosas de estas, ¿sí? Pero pues es bueno tenerlos presentes. No son los únicos, ¿sí? Existen otros más TTLs, pero pues estos son los más comunes, ¿sí? Y pues nosotros normalmente tendremos acceso a estos y algo de estos por aquí, ¿sí? Normalmente no tenemos acceso a los más poderosos, pero pues para nuestro caso y para los circuitos que vamos a trabajar nosotros, pues es suficiente. Entonces TTL es esta, siempre serán los 74 y pues lo que hacen es agregarle cosas. Por ejemplo, el negador pues sería, por ejemplo, 74LS04, ¿sí? Que sería el inversor o negador. 74AS04, el mismo inversor. Por si acaso todos estos conservan el mismo número de pines, los pines son los mismos, todo es relativamente igual, solo que cambia es pues sus características, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al TTL de 74. Ahora el CMOS, vamos al CMOS. El CMOS pues es lo mismo, ¿sí?
74C normalmente es el que se utiliza, pero antes habían unos 40 y 140, perdón que no era aquí, 40 y 140, ¿sí? Estos 40 y 140 pues fueron los primeros y no eran compatibles con TTL. ¿Qué quiere decir que no eran compatibles con TTL? O sea, yo no podía coger un integrado TTL, no sé, que tuviera sus pines por acá, pongámosle otro un cuarto acá, tuviera por ejemplo que este fuera un TTL, yo no podía llegar y eliminarlo, ¿sí? Y reemplazarlo por un CMOS. O sea, así tuviera el mismo número de pines, su distribución de pines no era la misma, ¿sí? O sea, entre los 74 y los 40, pues no había concordancia. O sea, no. Entonces, si yo tengo algún tipo de circuito montado con 74 y quiero utilizar CMOS, pues no podía hacerlo, o sea, no podía hacer el cambio. Estos 74C entran a mejorar eso, y lo que son es compatibles con TTL. O sea, ya en este caso sí ya yo puedo llegar y reemplazar un TTL con un CMOS, y pues casi que tendría lo mismo, ¿sí? Solo que ya internamente pues ya sabemos que no utilizan el mismo tipo de transistores, ¿sí? Al final los circuitos son totalmente diferentes, pero pues al fin para nosotros se comportarán de la misma forma. Se debe tener cuidado con eso, ¿sí? No podemos estar utilizando los 40 y reemplazarlos directamente, mientras que los 74 sí. También tenemos lo mismo, ¿sí? Simplemente la hacemos normal, compatible con TTL, es la 74C, ¿sí? Y pues la CMOS, pero de alta velocidad, ¿sí? Es la 74HC, y pues de alta velocidad y compatible con TTL, pues está acá, ¿sí? Listo. Eso es en cuanto al CMOS, ¿sí? Por si acaso, pues lo que les decía, las 40 no son compatibles con TTL, o sea que no se pueden reemplazar las unas con las otras, ¿no? Tener en cuenta esto, es bien importante, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a TTL y CMOS, ¿sí? Y pues entremos a definir unas cuantas características. Una primera característica es la alimentación y la tierra, ¿sí? Observemos que cuando si vemos los circuitos que teníamos, en este caso el inversor, asimismo pues pasa con cualquiera de los circuitos que hay, siempre vamos a tener una alimentación, ¿sí? Estos circuitos no funcionan sin alimentación. Si no les colocamos alimentación, pues al final si no los conectamos a una fuente, ellos no funcionan, ellos no se van a comportar como deben. Entonces tenemos que siempre conectarlos a una alimentación, ¿sí? En el caso de los TTLs siempre hablamos de VCC, y pues normalmente es porque el voltaje es el voltaje que alimenta al colector, ¿sí? de los transistores, y pues entonces siempre hablamos de VCC, aunque pues realmente es casi un nombre, o sea, no tiene que ser que acá haya un colector pues para que ponga VCC, sino que pues ya se quedó así, y VCC pues siempre será la alimentación. Normalmente ese VCC es 5 voltios, normalmente. No siempre tiene que ser así, pero en el caso de TTL casi siempre VCC es 5 voltios, aunque los circuitos, pues sobre todo los modernos, los que trabajamos ahora ya para computadores, ya van cada vez más bajos, son de 2 voltios, luego de 1 y pico. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque si vemos, pues hablemos por ejemplo que yo tuviera algo en 0 y cambia a 1, pues si este 1 fuera 5 voltios, pues el tiempo que se demora esto en pasar de aquí a acá, pues siempre es considerable. Pero si lo bajamos a 2 voltios, por ejemplo, ¿sí? Pues el tiempo va a ser menor, ¿sí? De cambio, le va a costar menos tiempo cambiar. O sea, nos ahorramos un pequeño tiempo. Entonces, por eso cada vez estamos bajando más los voltajes, ¿sí? Arriesgándonos a ser más sensibles al ruido, pero pues siempre se bajan los voltajes para poder manejar tiempos pues más cortos, al final frecuencias más altas. Si ustedes ven, pues los procesadores actuales cada vez aumentan y aumentan de frecuencia de reloj. No sé si ustedes han visto, pero uno compra, por ejemplo, un computador y dice que lo compró no sé, de tantos gigas. Antes hablábamos de megahertz. Entonces cada vez están siendo más rápidos, y pues eso hace que cada vez los voltajes sean más pequeños para poder hacer que los tiempos al final de cambio sean pues más pequeños también, ¿sí? Bueno, pero normalmente la alimentación es VCC. Por otro lado, en el caso de los CMOS, pues como tenemos drenadores acá, pues entonces hablamos de VDD, ¿sí? Normalmente entonces en los CMOS vamos a hablar de VDD, y en los TTLs vamos a hablar de VCC. Aunque algunas veces en los CMOS que son compatibles con TTL decimos que es VCC, pues la alimentación. Asimismo, pues obviamente si tenemos un VCC o si tenemos una alimentación, debemos tener una tierra, ¿sí? En este caso es GND, ¿sí? Que es nuestra tierra, ¿sí? O sea, una referencia a 0 voltios, ¿sí? Esto ya lo deben tener claro, sobre todo los que han visto básica, pero pues de todo modo lo coloco. Esto es una referencia a 0 voltios, ¿sí?
Entonces ya tenemos los 0 voltios, que sería nuestra tierra, y con eso entonces nuestro circuito podría funcionar, o sea, nuestro circuito integrado. Entonces todos los circuitos integrados pues que vienen TTL o CMOS siempre van a necesitar esa alimentación, o sea, alimentación de VSC y de tierra. Si vemos pues en el caso, por ejemplo, de CMOS, pues acá teníamos VDD y VSS, que también es lo mismo que tierra. Algunas veces se coloca VSS por pues surtidor, ¿sí? Y en el caso de los transistores, bueno, los transistores no de TTL, pues observemos, también tenemos VCC y tenemos tierra, ¿sí? Que pues alguna vez también lo llaman VDD, aunque no debería ser, o VSS, también VDD, no, perdón, VSS, pero pues normalmente lo llamamos GND, ¿sí? O sea, tierra, ¿sí? Pero pues lo que les digo no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Observemos acá ni siquiera estamos colocando tierra, pero siempre vamos a necesitar alimentaciones, ¿sí? Eso es como aclaración de alimentación y tierra, ¿sí? Entonces siempre estos circuitos van a necesitar una alimentación y una tierra. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, se me está acabando el tiempo. En el otro video seguimos con este tema, ¿sí? Yo creo que ya con el último video, con el video que falta ya terminamos esta serie de videos. Estos videos no son muy largos, este tema no es demasiado largo. Y pues lo que les decía, simplemente esperamos que con eso ya, pues ya quede totalmente claro todo este tema. Gracias.